Buenos días, estimados estudiantes. Entramos en este día, gracias a Dios, con el tema 7, con la sesión 7, perdón, con el tema el proteccionismo en el comercio internacional. Esta es la sesión 7, ya aquí se la voy a dejar. Si por cualquier razón no se conectan, yo les dejo grabada aquí la información general del tema que vamos a ver hoy. El arancel. El arancel es un tema muy importante, muy complejo, interesante a la vez, porque representa grandes conclusiones respecto a lo que el arancel impacta en las economías de los países. En este sentido, en esta sesión hay 4 temas importantes o subtemas que desarrollarse, que es el arancel y bienestar mundial, medición de los costos de protección, protección efectiva, evidencia empírica sobre la protección efectiva. Esos son los 4 temas que podemos ver hoy, ¿verdad? El papel, sobre todo comenzando hablando sobre el papel del arancel. El arancel juega un papel importante en la economía mundial. Es por ese motivo de que los países o las organizaciones o en el comercio internacional tiene que ver con la parte de las políticas arancelarias que los países imponen en sus gobiernos, en su economía, como se ha dicho siempre, para proteger la industria nacional. El arancel de alguna manera representa un bienestar mundial porque de alguna manera se protege la producción interna por la invasión de productos, por la regulación del mercado, por la competencia. Hay 2 tipos de competencia que lo hemos visto de alguna manera, que es la competencia perfecta y la competencia imperfecta, ¿verdad? Tenemos los depredadores del mercado, ¿verdad? Del mercado interno, del mercado nacional, como es el dumping, por ejemplo, los monopolios, los oligopolios. Siempre hay una situación ahí distorsionante de los precios y del mercado. Entonces, en este sentido podemos decir de que hay, digamos, un arancel representa un bienestar importante. Buenos días, Scarlett, ¿cómo estás? El arancel representa un bienestar importante para la economía mundial porque en este sentido se está determinando de que juega un papel defensivo y de protección a la economía nacional. A ese es lo que estamos refiriéndonos cuando hablamos del primer tema. Scarlett ya había comenzado, ya llevo como unos minutitos de haber comenzado, pero no importa, ya te integraste. Y si tenés alguna pregunta, alguna inquietud de hacerla, puedes hacerla sobre los temas que has leído o lo que tenés pendiente ahí de analizar. Estamos en la sesión 7, ¿verdad? La cual se refiere a la protección, el proteccionismo en el comercio mundial. Hemos estado analizando toda esta parte porque es importante entender cuál es la función del arancel en la economía mundial. Para muchos los aranceles no les gustan, ¿verdad? Para muchas economías, para muchas empresas, para otros países el arancel juega un papel fundamental.
¿verdad? Porque de esta manera hay una defensa de productos invasivos al mercado nacional y prácticamente los países aplican distintas medidas arancelarias, ya sea estas en barreras arancelarias, ya sea estas en otro tipo de barreras, pero funciona de tal manera. Siempre se ha hecho una diferencia entre un arancel y otro. Lo único que la protección efectiva que hace la tasa de protección efectiva, sobre todo, se define como el cambio proporcional en el valor agregado entre una situación libre de comercio y otra de distorsiones debido a las imposiciones de aranceles en los bienes finales y en el consumo. Entonces, por eso se debe poner una tasa de protección efectiva, que es lo que se define aquí. ¿Qué entendemos por tasa de protección efectiva cuando hay un arancel invasivo o hay un arancel que va a distorsionar la economía? Pues los países buscan cómo proteger la economía, ¿verdad? Para resolver los problemas de esta situación se busca cómo encontrar una forma de medir el grado de esa protección, proporcionando así un arancel justo, ¿ya? Por eso es que los países siempre discuten en los foros qué tipo sobre todo en el marco del GATT, en el marco de las negociaciones del GATT, se discutía, pues, siempre se discutió, pues, qué tipo de aranceles iban a aplicarse a las mercancías, porque eso es lo que se hacía en la organización, en el GATT. Entonces se decidía de qué tipo de aranceles se negociaba, pues, mercancía, arancel, mercancía, arancel, arancel, mercancía. Entonces los aranceles son, son importantes, ¿verdad? Pero hay formas, digamos, hay acciones que de alguna manera el mercado es distorsionado por la invasión de ciertos factores externos al mercado nacional, ¿verdad? Por ejemplo, el dumping. El dumping es un factor muy dañino para la economía nacional, ¿verdad? Para los productores, para el consumidor, ¿verdad? El consumidor puede comprar, pues, puede comprar cualquier producto que está circulando en el mercado. El consumidor, sobre todo en aquellas economías bajas de rendimiento de escala, en economías de baja escala, de escalas decrecientes, como decimos. Entonces, el consumidor busca un producto que le salga más barato, porque aquí se aplica el dicho que dice, lo barato sale caro. Entonces, de esta forma es que los gobiernos o las políticas comerciales tratan de aplicar una tasa efectiva. Eso es lo que se entiende. En términos muy simples, la tasa efectiva es la aplicación de un arancel equilibrado, un arancel justo con respecto a un producto que ha llegado al país. ¿Estamos claros? Entonces, se aplica un determinado arancel. Se está protegiendo, por decirlo así. Entonces, la parte de los aranceles, como te estaba planteando la situación, se hace, digamos, esa tasa de protección efectiva también es para la industria, ¿verdad? Eh, este, para todas las industrias de todo tipo, para la industria de chocolate, para la industria de caramelo, para la industria de zapatos, para la industria de perfume, para la industria alimenticia, etcétera. Todo eso se hace en esa parte de lo que se está refiriendo a esa tasa de protección efectiva. ¿Alguna pregunta, muchacho? O muchachas, porque solo muchachas veo. Solo dos muchachas. Daviana tiene pregunta. Hasta el momento no, profesor. No tiene pregunta, ok. Entonces,
las políticas comerciales juegan un papel fundamental en la, en el mercado, en la economía. Estamos claros, esas políticas son evaluadas fundamentalmente conforme la circulación de bienes en el mercado, ¿verdad? Son evaluadas, se hace una proyección hasta que, bueno, eso se hace en los países donde los países se preocupan por el consumo, por el consumo nacional, por la producción nacional. Pero en otros países no hay mucha preocupación porque lo que les interesa a los productores es sacar producto en la medida de lo posible para generar un alto rendimiento. Un alto rendimiento, aplicar, digamos, el costo de oportunidad en la medida de lo posible para sacar ganancia, ¿verdad? Entonces, o reducir los costes, ¿verdad?, de producción, reducir el coste y obtener más ganancia. Entonces, ahí es donde muchos productos salen con baja calidad, salen con poca perdurabilidad en el mercado, ¿verdad? Eso está como que saques tomates a vender al mercado. Si no le das una debida atención en el proceso de producción a la planta del tomate, entonces el tomate no va a salir con buena aceptación en el consumo y tampoco te lo van a comprar en el mercado exterior porque el tomate es una industria, la industria es la producción del tomate, porque del tomate se sacan muchos derivados pues en el proceso de producción. El tomate es una materia prima, ¿verdad? Y de él pasamos en el factor tierra. El tomate se encuentra en su estado primate, por decirlo así. Ya pasando de allí pasa un proceso a lo que es el sector segundo, que es el sector del procesamiento, el sector productivo número 2, ¿verdad?, que está en el segundo orden, porque el tomate se saca jugo, se saca pastas y todo tipo de cosas. Pero entonces aquí donde juega fundamentalmente, valga los términos, el rol que juega el arancel. Entonces una partida de toneladas de tomate que van para Europa desde estos países son minuciosamente revisados por las políticas aduaneras en la Unión Europea, porque ellos tienen políticas de subsidios, sobre todo en la agricultura. Entonces, este tomate muy poco entra a la Unión Europea. El tomate es de consumo nacional prácticamente. Entonces, revisado minuciosamente, o a lo sumo no entra para nada, pues. Entonces, ahí donde se aplica esa tasa de protección efectiva, que no es más que nada que entender que es la protección y la para que la economía nacional funcione. Están las cuotas también, las cuotas de exportación, ¿verdad?, que significan más que una aceptación en el campo de la cantidad de productos que se van a exportar. Entonces, eso lo discutíamos, creo que lo mirábamos en la clase anterior, sobre lo que son las barreras arancelarias y las barreras no arancelarias. Entonces ahí es donde se debe tomar en cuenta ese aspecto del arancel, ¿verdad?, porque estamos siempre en lo que son las políticas proteccionistas. En la pregunta que hacía la muchacha en la clase anterior sobre el arancel, eso se estima cuando la función del arancel es incrementar el grado de crecimiento, el desarrollo, ¿ya?, o destruirlo, pues. Entonces hay que tener hay que ver un equilibrio entre eso.
pero los aranceles son necesarios. Los aranceles son necesarios, pero una política de protección al consumidor es evaluada, es aplicada conforme una norma, como una ley, por decirlo así, en un determinado país, ¿verdad? Y en la medida que se van aplicando estas medidas proteccionistas, entonces se va cumpliendo con un factor de seguridad en el mercado. En los países, por ejemplo, cuando surgen estos problemas de enfermedades y pandemias, pues inmediatamente comienzan a tomar medidas proteccionistas, ¿verdad? En las economías internas de ellos, para poder defender a su productor, para poder defender a su empresa, ¿verdad? Y para poder defender a su sociedad para que no se contaminen de los productos. Entonces, Profesor, sí, Diana. corríjame si estoy equivocada, pero creo que en el caso de los aranceles en la industria marítima, por ejemplo, tiene que tener un balance porque a ningún país le conviene o le gustaría tratar con tipos de aranceles variantes. Creo que esto no sería bueno para, para un país del exterior. Entonces, en eso tiene que haber un balance porque el precio de los aranceles, en este caso de la industria marítima, tiene que ser exacto, no tiene que variar. Por ejemplo, que este año esté a tanto por ciento y el próximo año cambie. Creo que eso debe siempre permanecer así. Así es, así es, no debe variar, tiene que tener un arancel específico. Está aplicado en cuanto al tipo de industria marítima, o sea, los peces, los pescados, los tiburones, porque son productos sensibles. Que de alguna manera, productos sensibles y a la vez de mucho costo, porque te voy a decir, atrapar digamos, ¿cómo se llama esto? Un atún, que es una de las comidas más buscadas en el mercado internacional, es bastante costoso, ¿verdad? Es bastante costoso porque las naves pesqueras tienen que ir a los mares profundos para conseguir este atún, ¿verdad? Tengo entendido que así es, ¿verdad? He leído algunas cosas, no es que sea especialista en eso de pesca, pues, pero entiendo que así es. Y no debe variar. Para eso están los tres tipos de aranceles, dependiendo del tipo de que se le ajuste a la mercancía, pues, ya sea el específico, el ad valorem o el mixto. En ese caso, muy bien, muy buena, no está equivocada, está en lo correcto, Daviana. Ok. Así es. Importante porque se nota que ha leído bastante, ¿verdad? La felicito. Entonces, eso es la parte interesante de este asunto. Aunque realmente hay una depredación marítima grande en los mercados, están la piratería pesquera, están las formas de cómo la captura o la matanza de ballenas y todo este tipo de animales perjudican el medio ambiente y perjudican la economía del país, de los países, pues. Por eso es que y sobre todo aquellos países que tienen políticas de conservación bien rígidas, pues. En Estados Unidos las políticas de conservación en el ámbito pesquero son bien fuertes, fuertísimas. Si te agarran pescando en cualquier tipo en hábitats ilegalmente te llevan y te caen tus buenos años de prisión por violar esa parte de la ley. En otros países bien rígido esto, ¿no? Y tienen control. Lo que pasa es que en estos países no hay ¿cómo se llama esto? La producción o la captura de peces no son
no están subvencionadas. A veces las políticas de subsidio, que son políticas arancelarias, ¿verdad? Políticas comerciales, ¿verdad? Estamos hablando de eso. Traen consigo una anarquía económica, por decirlo así, en el mercado, porque te vas al Israel a comprar pescado de que viene de Mazachapa, todo el mundo ahí vende todo y no hay un control, pues, de lo que se hace. Entonces, al menos que los comunitarios tengan un control administrativo local ahí, pues, pero sí hay leyes, de eso yo lo entiendo, porque yo he dado clases aquí en Nicaragua sobre derecho ambiental. Casualmente en otra universidad estoy dando esa clase de derecho ambiental y hay leyes, la mayor cantidad de leyes que están aquí. Lo único que el concepto del derecho ambiental es un derecho totalmente ambulatorio, pues no están recogidos una sola y no hay un control. Pues normalmente las leyes, en el caso nuestro, especialmente en Nicaragua, se controlan de acuerdo a los intereses, ¿verdad? Sin pasar a parcializar la exposición, sino que de una manera muy, muy coherente se deben de aplicar las cosas. Por eso el principio de la equidad de la ley, pues. Entonces, pero las políticas de subsidio, este, mmm, no ayudan en eso, pero controlan, ¿verdad? Controlan ahí en a veces la política subsidiaria como medida comercial, entonces tratan de evitar el ingreso de productos o bienes de otros países para poder equilibrar la competencia o expulsar la competencia en todo caso, pues. ¿Ya? Entonces, ahí es muy interesante entender eso. No sé si estamos claros ahí, Daviana, de lo que me estaba preguntando. Sí, profesor. Ok. Entonces, esa es la parte que lo que se pretende entender cuando hablamos del proteccionismo en el comercio internacional, que es lo que hemos venido detallando desde la sesión 6, que aquí se los estoy mostrando, desde la sesión 6, etcétera, etcétera, venimos para acá, para abajo, y venimos entendiendo de que los aranceles, decía yo al principio, porque había comenzado la clase cuando ustedes ingresaron, decía yo al principio de que el arancel o los aranceles son necesarios en el sentido que provocan un bienestar a la comunidad mundial, pues a la sociedad, a los países, en el sentido de que si tomamos lo que acabo de explicar ahorita sobre las políticas subsidiarias, ese es un proteccionismo. Las políticas de subsidio son proteccionistas, son políticas proteccionistas en la economía interna con respecto al comercio internacional, ¿verdad? Entonces, en este caso sí podemos decir, aunque dice, las políticas de subsidio son políticas más que económicas de carácter popular para un beneficio de la comunidad, ¿verdad? Es que una política de subsidio significa que la actividad económica no va a tener muchos prejuicios ni trabas legales para que puedas realizar tu actividad económica. En el mar, por ejemplo, vas a pescar porque está subsidiada la pesca, ¿verdad? Pero hay espacios en marítimo donde el recurso no va a ser ajustado a esa sucesión. Por ejemplo, los huevos de tortuga y todo este tipo de cosas que se ponen en veda de vez en cuando. Entonces, pero en este aspecto de las políticas subsidiarias, pues traen un beneficio a la comunidad, porque todos se benefician en la comunidad. Entonces,
Eso tiene que ver bastante con lo que se llama el arancel y su bienestar mundial, pues, porque yo estoy hablando de la política de subsidio, pero en cuanto a un arancel, el arancel trae un beneficio, ¿ya? Trae un determinado beneficio. ¿Estamos claros? Trae un determinado beneficio para, eh, para entender cuáles son, ¿verdad? Esos beneficios que deben de tener, pues. Bueno, este, cada acción trae un costo, ¿verdad? Un costo que se va a determinar por el nivel de ingresos que tengan, que tengan los colaboradores, por decirlo así, ¿verdad? Los que están en la... Y va a tener una medición de costos también, es decir, cómo se van a medir los costos de protección en base a lo que se pretende hacer, pues, en cuanto a una determinada medida arancelaria. ¿Cuáles serían los costos de protección? Permítame un segundito, muchachos. Bueno, fijémonos bien, para ir finalizando un poquito. Un arancel, cuando hablamos de tasa de protección efectiva, un arancel tiene un efecto discriminatorio para los consumidores, ¿verdad? Por eso, a eso es lo que me refería al principio. Entonces, el subsidio viene a ser como un equivalente, viene a proteger el productor, ¿verdad? Un arancel tiene un efecto discriminatorio para los consumidores. Entonces, hay ahí aquellos gobiernos con una visión social, toman medidas proteccionistas con respecto a ese arancel discriminatorio y supone, en este caso, un subsidio, ¿verdad? Para los productores, para los que producen. Y a la vez va a generar un beneficio al consumidor cuando se hace esa producción. Y no es prohibitivo, pues ahí es donde tiene el pro y el contra de la política de subsidios. Si no prohibís, si no hay prohibición, entonces todo el mundo va a la sancha, pero a la vez genera una recaudación. ¿Estamos claros? Entonces se genera una protección. Esta protección se conoce como protección nominal, porque es relevante al usuario, al que va a consumir.
Entonces, pero desde el punto de vista del incentivo es relevante a la protección efectiva, ya que genera, ¿por qué se considera protección efectiva? Porque protege al producto y también protege al insumo que se va a inyectar en la producción del producto, ¿verdad? Pero es importante la recaudación, por ejemplo, en todo caso. Bueno, vamos entonces a quedar ahí de lo que se considera porque ya el tiempo se está agotando, muchacha. Y necesito ir hoy tengo cita con el médico entre 1 hora más o menos, tengo que irme. Ya me faltan 45 minutos para ir. Entonces voy a terminar acá. Cualquier consulta no dejen de hacérmela ver, pues cualquier consulta que tengan, ¿verdad? Cualquier inquietud para poder evacuarla ahí si todavía hay algunas dudas pues al respecto, ¿verdad? No dejen de... Sí, hija. Profesor, sería bueno que quisiéramos la idea que se había propuesto de reunirnos un día en la universidad. Bueno, está bien. Si no, si ustedes me dicen qué día, yo lo tengo libre los viernes. No sé si la universidad atiende los viernes ahí, no sé. ¿A qué Sí, hora sería? Sería en la mañana. Ahorita no puedo este viernes ni el próximo. ¿Y Es los lunes, profe? el ¿Será lunes, que el lunes en la mañana. El, podría ser. el lunes en la mañana, déjame ver. Déjenme ver no puedo ahorita decirles así a la locura, como es. Déjame revisar las planificaciones que tengo. Yo les busco un lugarcito ahí y yo les mando por WhatsApp al grupo. está bien? Escogiendo entre el lunes, el miércoles o el viernes, en esos 3 días, ¿oyeron? Para que ya se lleven la idea. Lunes, miércoles o el viernes. Bueno, Correcto. Entonces estamos pendientes en el grupo. Sí, estamos claros, estén pendientes en el grupo, por ejemplo, esta clase o cualquier cosa que ustedes crean conveniente, lleven las preguntas o las inquietudes o la participación de ustedes a debatir respecto a un tema que lleven ahí, váyanse preparando y nos vemos ese día. Pues, o me dicen, pues, me mandan a decir por WhatsApp, profesor, necesitamos que en esta sesión nos venga a aclarar más para ir yo ya más preparado, pues obviamente. Ustedes me pueden decir, profesor, en esta sesión queremos que nos aclare más, un poquito más ya presencial cuando usted venga. Y yo ya sé cuál es la sesión donde ustedes tienen un más pegón, pues entonces yo llego y les aclaro pues en la sesión que vayamos a tener. ¿Verdad? ¿Aló? sí, está bien, profe. ¿Verdad? Por ejemplo, en mi caso, lo único que se me dificultó fueron los ejercicios de la semana pasada. Ajá, ajá. De la sesión 6. Sí, Bueno, Sí, ahí, a mí igual. bueno, ahí vamos a ver si, ahí sí, vamos a ver si llegamos a trabajar por lo menos 1 horita de 8 a 9 que nos miremos. Ahí trabajamos 1 hora perfectamente, porque si es miércoles, eh, este, yo tendría que viajar ir a trasladarme a otra U para llegar a las 10 de la mañana. Sería de 8 a 9. Si consigo el espacio, sería de 8 a 9 en la mañana, ¿les parece? ok, profe. Yo les Está aviso bien. y me pongo de acuerdo con la licenciada Dalila para que me busque el espacio ahí en la universidad.
Bueno, Ok, entonces sería la sesión 6, el ejercicio, y si tienen algo más me lo mandan a decir por WhatsApp, profesor. En esto necesitamos un poquito más de avance, pues, porque entre 45 minutos que dura la sesión aquí no, es difícil pues evacuarlo. Pero ya presencialmente creo que lo evacuaríamos mejor. Ok. Bueno, muchachas, pasen buen día, nos vemos porque ya voy para la cita ahorita. Nos vemos, cuídense. buen día, profe. Va, pues.